Antes que nada, necesito decir algo sobre tu vida. Si le diste play a este video, no fue casualidad, fue lo que me trajo hasta ti. Tuve una experiencia que lo cambió todo. No fue un sueño cualquiera, fue un encuentro directo con el más. Allá morí a mi corazón se paró, Ann, y lo que vi allí, Dios mío, no puedo expresarlo con palabras. Vi a gente que una vez amé, sentí una paz que no existe en este mundo. Y cuando regresé, comprendí cosas que nadie quiere afrontar. Si has llegado hasta aquí, es porque necesitas escuchar esto, porque lo que estás a punto de escuchar te destrozará por dentro. Pero también podría salvarte la vida. Llevaba una vida normal, tan normal que era invisible. Me despertaba, iba a trabajar, volvía a casa, hacía mis cosas de siempre. A nadie le importaba, nadie sabía que estaba al borde del precipicio. Y fue un día como cualquier otro, que todo se derrumbó. Volvía del trabajo, bajaba del metro cerca de casa, pensando en cosas vacías. Entonces, lo sentí. No era dolor, era como una extraña presión en el pecho. Pensé que era solo cansancio, estrés laboral. Seguí caminando como si nada, pero esa presión no cesaba. Aumentaba, Ann. Y de repente, sentí un dolor como si alguien me apretara el corazón con ambas manos. Me detuve, Ann, me senté en la acera. Y ahí empezó todo, Ann, me temblaban las manos. Mi cuerpo sudaba muchísimo. Una mujer se detuvo a ayudarme, llegó otro hombre, llamaron a una ambulancia. Solo podía sentir cómo el dolor aumentaba, y mi visión se volvía borrosa, en todo oscuro, como si alguien me estuviera poniendo un velo gris. Intentaba respirar, pero no podía, como cuando te estás ahogando, pero estás despierto, consciente de todo lo que está pasando. Lo último que recuerdo es estar tirado en la acera. La gente gritaba a mi alrededor. Una voz decía que habían llamado a una ambulancia. Y luego, a nada, en oscuridad total, como cuando duermes tan profundamente que no sueñas con nada. Solo un vacío absoluto, ningún sonido, ninguna sensación, a ningún tiempo. Más tarde, me dijeron que mi corazón se paró durante 5 minutos. En 5 minutos, una eternidad entera, sin latir, en clínicamente muerto. Eso era lo último que el mundo tenía para mí, Pero aquí es donde se pone extraño. Para mí ese tiempo no existía. No sentía que pasaran 5 minutos, lo sentía como un segundo. Un segundo me moría en la acera, y al siguiente, bueno, ya no estaba allí. Mi cuerpo se había apagado, mi corazón se había parado, pero seguía existiendo, de alguna manera, en algún lugar, y esa es la verdad que nadie quiere confrontar, porque si sigues existiendo cuando el cuerpo muere, entonces todo lo que creemos sobre la muerte es erróneo. La gente tiene la idea de que cuando mueres, desapareces. Se acabó el juego, todo termina, se apagan las luces, nada más, pero no fue así para mí. No lo fue. Fue como si lo más profundo de mí, ¿sabes? Eso que piensa, siente, teme, ama, no se detuviera cuando mi cuerpo se detuvo. Siguió existiendo, y hasta el día de hoy intento comprender cómo es posible. ¿Cómo puedes dejar de existir si lo más importante que existe dentro de ti nunca dejó de existir? Los médicos luego lo explicaron todo científicamente en hipoxia cerebral, alucinaciones neurológicas causadas por la falta de oxígeno, actividad cerebral aleatoria, lo entiendo. Intentan explicarlo con fórmula, pero no estaban allí. No lo vieron. No lo vieron. Y por mucho que queramos explicarlo todo con fórmulas científicas, hay cosas que simplemente no encajan en ninguna fórmula. Hay cosas que solo se entienden cuando se viven. Y yo las viví. Entonces, mi corazón se paró. A mi cuerpo se apagó. Y lo que me pasó fue lo más difícil que he intentado explicar con palabras. Porque esa oscuridad de la que habla la gente, esa nada que todos imaginan cuando piensan en la muerte, no fue exactamente así. No era la oscuridad que sientes al cerrar los ojos. No era nada en absoluto. Era como estar en un lugar que no es un lugar, sin luz, sin paredes, sin suelo o nada, pero estaba consciente en pensando, como un pensamiento flotando en el vacío absoluto. Es imposible de describir, porque no tenemos palabras para ello. Y lo más extraño, no tenía miedo. Escuchen con atención, porque esto es importante. En ese momento, debería haber estado aterrorizada. Mi cuerpo se moría, a mi corazón no latía. Estaba en un vacío total. Debería haber gritado por dentro. Debería haber estado desesperada. Pero estaba tranquila. Una calma absurda. Era como si ese miedo que llevamos con nosotros a la muerte, ese pavor que aterroriza a cualquiera, hubiera desaparecido por completo. Como cuando llevas años enfadado con alguien y de repente entras en una habitación y recuerdas que no importa.
pero multiplicado por 1000, toda la ansiedad de la vida se había evaporado. Pero ese vacío no era realmente vacío, porque, aunque no había nada, había una sensación, como esta. ¿Sabes cuando entras en una habitación oscura, pero sientes que hay gente? No los ves, pero sientes su presencia. Era exactamente así. Un vacío que a la vez tenía presencia. Había algo, y ese algo era, ¿cómo decirlo? Era demasiado bueno. No era felicidad. La felicidad es una emoción que conocemos. Era más como estar en un lugar seguro, un lugar donde nada puede hacerte daño, donde puedes ser tú mismo sin tener que demostrarle nada a nadie. Y en ese momento comprendí que la paz que buscamos aquí en el mundo no existe. La verdadera paz está en otro lugar. Entonces empezó a cambiar muy lentamente, como si esa oscuridad se aclararan a ganar textura, a ganar color. No era el tipo de color que conocemos aquí, fue más bien como si empezara a percibir las cosas de otra manera, no con los ojos, porque allí no tenía cuerpo, simplemente percibía. Era como sentir el color, ¿sabes? Azul claro, muy claro, como ese azul que ves por la mañana al despertarte temprano, pero al mismo tiempo blanco, blanco que brilla pero no quema, que no daña la vista. Es increíblemente hermoso. Nunca había visto ese color nunca. Y entonces me di cuenta de que ya no estaba sola. Había gente allí, no era como si la gente apareciera de repente, era como si siempre hubieran estado ahí, pero apenas empezaba a verla. Y la primera persona que reconocí fue a mi abuela. Murió cuando yo tenía 10 años. Y el mayor miedo que tenemos es olvidar a los muertos, ¿sabes? Olvidar sus rostros, sus voces, como eran en realidad. Pero allí, cuando la vi, la reconocí al instante, no exactamente por su rostro. Fue como reconocer a la persona completa, reconocer su energía. ¿Cómo reconoces la voz de alguien a quien amas con solo oírla? Fue así. A mi abuela sonreía. Y esa sonrisa era tan real, no era la clase de sonrisa que esbozas cuando quieres ser educado. No era una sonrisa de redes sociales. Era la clase de sonrisa que recibes cuando ves a alguien a quien realmente amas. Como la sonrisa de una madre, la que sale del corazón. Y solo verla sonreír así, esa sensación de paz que ya tenía, se multiplicó infinitamente. Era como si todo estuviera bien, como esa sensación de niño, cuando tenías miedo por la noche, luego te metías en la cama de tus padres y te sentías seguro. Era eso multiplicado por la eternidad. Mi abuela empezó a acercarse, y cuanto más se acercaba, más podía ver. Llevaba la ropa que le encantaba, no la que usaba en el hospital, era la ropa que usaba para salir, la que la hacía feliz. Llevaba el pelo bien peinado, y parecía joven. ¿Cómo? No joven como de 20 años. Parecía más bien que se veía bien, como cuando alguien que ha estado enfermo de repente mejora. Toda esa carga que llevamos en el cuerpo con la edad, todo ese cansancio había desaparecido. Estaba radiante y demasiado feliz. Entonces hizo un gesto que solo ella podía hacer. Abrió los brazos como solía hacerlo cuando yo era niña, como diciendo, ven aquí. Y sentí que quería abrazarme, pero no fue un abrazo como los que nos abrazamos aquí. Fue más bien una sensación de estar completamente envuelta por ella, como si vibramos juntas, como si nuestras esencias se tocaran, y cuando nos encontramos allí, fue lo más hermoso que he sentido en mi vida, como cuando amas de verdad a alguien, y puedes estar cerca de esa persona, pero multiplicado por el infinito. No dijo nada con palabras, pero lo entendí todo. Era como una comunicación directa, ¿sabes? Sin necesidad de sonido. Era como si los pensamientos viajaran de uno a otro. Y en sus pensamientos, escuché lo feliz que estaba de verme, que siempre había estado siguiendo mi vida, en que lo veía todo, que me había cuidado de una manera que nunca supe. Cosas que mi abuela nunca dijo en vida, cosas que guardaba en su corazón. Y allí, en ese lugar, todo salió, todo se comunicó. Todo era verdad, nada era una frase bonita. Era demasiado real. Pero entonces ocurrió algo extraño. Me di cuenta de que había más gente allí. Gente que no reconocía. Gente que probablemente había venido a ver a Alguinán. Y uno de ellos sentí que también para mí era un hombre de verdad bastante grande. Y cuando lo miré, lo reconocí. Lo reconocí de una manera que no tiene sentido. Era mi abuelo, el que murió cuando mi padre tenía 5 años. Nunca lo había conocido. Nunca había visto una imagen clara de Elan. Pero ahí supe quién era. Esa era la persona que había estado buscando toda mi vida sin saber que la estaba buscando. Mi abuelo no era tan cercano como mi abuela, era como si respetara ese espacio, ese encuentro. Pero sonreían
y esa sonrisa tenía algo demasiado familiar. Vi a mi padre en esa sonrisa, como esa sonrisa de mi padre cuando está verdaderamente feliz. Esa sonrisa que siempre pensé que heredó de alguien, pero nunca supe de quién. Y en ese preciso instante comprendí que llevamos a las personas en nuestros genes. ¿Sabes? Que la sonrisa de mi padre es la misma sonrisa que tenía mi abuelo, y que en lo más profundo de mí, yo también tenía esa sonrisa. Entonces ocurrió algo difícil de explicar. Fue como si alguien abriera una puerta en mi mente, y de repente pude ver todo lo que esas personas habían vivido. No era como una película, no era como un video, era más como comprender. Fue como si toda su vida pasara ante mis ojos. Su alegría, an su tristeza. Su miedo, an su amor, an todo junto. Todo al mismo tiempo. Y en ese momento, no era solo yo, era yo y ellos también. Era como estar en verdadera comunión, como ese abrazo que dice todo lo que necesita decirse sin decir una sola palabra. Entonces cambió de nuevo. Esa luz empezó a hacerse más intensa, más fuerte y de repente apareció una figura. No era una persona real. Tenía forma humana, pero no lo era. Estaba hecha de esa luz. Era como si la luz misma tuviera forma. Y cuando apareció esa figura, ocurrió algo que nunca olvidaré. Esa sensación de paz que ya tenían se volvió infinita. Fue como si tomáramos todas las buenas emociones que has tenido en tu vida, toda la felicidad, todo el amor, toda la seguridad, y las pusiéramos todas juntas en ese segundo, como una sobrecarga, pero no mala. Era como si todo tu cuerpo vibrara con tanto bien que ni siquiera podías respirar. Y esa figura empezó a mostrarme cosas, no como si las mostrara con un proyector. Era como recordar, como cuando piensas mucho en algo y lo recuerdas todo con perfecta claridad. Y lo que me mostró fue mi vida entera en todo, en cada momento, en cada decisión, cada cosa que hice que lastimó a alguien, cada cosa que hice que ayudó. Y junto con cada escena, llegó el sentimiento. Mostraba cómo eso había afectado la vida de las personas. No era un juicio como lo entendemos. Era una comprensión total. Era como ver esa situación a través de los ojos de alguien que sufrió. Hubo una escena que duele demasiado para recordar. Un día le dije algo horrible a mi madre. Ella se quedó callada, fingió que no había pasado nada, pero luego supe que lloró sola en la cocina. En ese momento lo ignoré por completo. Actué como si no hubiera pasado, pero allí, en ese lugar, sentí su corazón de ese día. Sentí esa opresión, sentí ese dolor y también me dolió. No era culpa. La culpa es una emoción fea y egoísta. Era arrepentimiento genuino. Era querer retroceder en el tiempo y no permitir que sucediera. Era querer arreglar algo que ya estaba roto. Pero al mismo tiempo que sentía el dolor que había causado, también sentía perdón. No un perdón como cuando alguien dice, está bien, déjalo ir. Era un perdón genuino, el que te limpia por dentro, el que te dice te equivocaste, sí, pero aprendiste y cambiaste. Y ahí mismo, en ese momento, comprendí que el perdón existe de verdad, que es real, que pasamos toda la vida esperando el perdón que ya nos ha sido dado, que quienes amamos nos perdonan, incluso cuando no lo pedimos, incluso cuando no lo merecemos. Y luego hubo otra escena que me impactó por completo. Pude ver todos los momentos que creía insignificantes, pero que en realidad eran increíblemente importantes. Un día me detuve a escuchar a un colega. Estaba hablando de depresión. Estaba en total oscuridad. No hice nada especial. Simplemente me senté y escuché. Simplemente estaba allí. 6 meses después, descubrí que había intentado suicidarse esa semana, que había pensado en quitarse la vida. Y ese momento, cuando me detuve a escuchar, le salvó la vida. Cambió el curso de todo, y lo había olvidado por completo. Pero esa imagen me mostró toda su vida después, los hijos que tuvo, el bien que su hijo hizo en el mundo. Y fue entonces cuando me di cuenta de una verdad que lo cambia todo. Nunca sabemos el verdadero impacto que esto tiene en las personas. Vivimos aquí pensando que es insignificante, que nadie nos recordará. Pero cada cosa que hacemos importa, cada palabra, en cada gesto, cada acto de bondad. Y cuando morimos, no desaparecen, continúan, sigue generando cosas, sigue extendiéndose en la vida de las personas. No vivimos solos, vivimos en una red con todos. Y todo lo que hacemos afecta a toda la red, todo o nada es insignificante. Entonces esa figura empezó a comunicarme algo, y ese algo era diferente a todo lo que había sucedido hasta entonces. Era como una pregunta,
pero no se formuló con voz. Era una pregunta silenciosa, ¿sabes? Una pregunta que venía directamente de Dios y la pregunta era, ¿quieres volver? Y en ese momento, no quería. Juro que no quería. Quería quedarme allí. Era tan bueno, tan hermoso, tan seguro. Todo lo que duele aquí no duele allí. Todo lo que asusta aquí no asusta allí. Era como estar en casa. Pero un hogar de verdad. No esta casa que construimos con ladrillos y cemento. Era como estar en casa dentro de mi corazón. ¿Sabes? Ese lugar que has estado buscando toda tu vida. Me di cuenta de que la muerte existe, pero no es el final, es como una puerta. Al otro lado, no hay tormento ni sufrimiento. Al otro lado, es real, es más real que aquí. Es como mudarse a una nueva ciudad. Dejas atrás una vida y entras en otra. Pero este cambio es infinitamente mejor. Es el lugar al que realmente perteneces. Y ahí, en ese momento, comprendí por qué quienes están muriendo a veces dejan de luchar. Porque en lo más profundo, lo saben, sienten que es el momento. Saben que les espera algo mejor. Y entonces apareció mi madre. Así, sin más no estaba antes. Pero de repente, Sian, como cuando entras en una habitación y de repente ves a alguien que no habías visto antes en ni mi madre. ¡Ay! Mi madre estaba llorando. Como ese llanto que sientes cuando recibes la peor noticia de tu vida. Ese que te duele en el pecho, que no puedes contener. Y en cuanto la vi llorar, no quise quedarme más en ese lugar, porque esa era mi madre, y ella estaba sufriendo, y su sufrimiento también era el mío. Entonces, ¿entendían? De verdad entendí. Creemos que la muerte es de quien muera, pero no es así. La muerte es de quienes quedan. La muerte es lo que mata a quienes siguen vivos. Y allí, al ver llorar a mi madre, comprendí que la iba a dejar con este dolor, que se despertaría cada día preguntándose si valió la pena tener un hijo muerto, si había fallado en algo, si podría haber hecho las cosas de otra manera. Y eso me dolió más que todo lo que había pasado hasta entonces. Era el dolor de alguien que ama demasiado a alguien. Pero entonces ocurrió algo interesante. Esa figura de luz no me obligó a nada, no me dijo que volviera. No me dijo, tienes que volver. Era como estaba ahí esperando mi respuesta. Y de repente comprendí que realmente era una elección, que tenemos más poder del que creemos, que podemos elegir, y que esa elección tenía un precio. Podía elegir quedarme en ese hermoso lugar, esa paz infinita, ese amor absoluto, pero eso me causaría dolor o no podía volver al sufrimiento, volver al dolor, volver al agotamiento, pero podía marcar la diferencia en la vida de otras personas. Dije que quería volver. No lo dije con palabras, pero fue como si lo hubiera plasmado todo en un pensamiento y lo hubiera enviado. Y al enviarlo, esa figura me saludó con la mano como una despedida, y mi abuela vino, me abrazó de nuevo y me susurró algo así como, estarás bien, hijo mío. Siempre estaremos aquí esperándote, pero aún no es tu hora. Hay gente aquí que te necesita. Y entonces todo empezó a oscurecerse de nuevo. Esa calma empezó a convertirse en agitación al desperté. Literalmente. Desperté como cuando duermes demasiado y de repente abres los ojos porque hace demasiado calor, o demasiado frío, o porque hay un ruido. Así fue. De repente abrí los ojos, y lo primero que sentí fue dolor al dolor. De verdad, ese tipo de dolor que no existe en ese otro lugar. Dolor en el pecho, dolor en los brazos, dolor en cada parte de mi cuerpo, y entonces el tacto, manos tocándome el cuerpo en voces. Alguien diciendo se despertó, como si hubiera alguien justo a mi lado diciendo algo importante. Hay movimiento, hay ruido, hay vida aquí, hay sufrimiento aquí. Estaba en la UC y tenía todo el cuerpo cubierto de tubos. La máquina pitaba. La gente a mi alrededor me miraba como si hubiera ocurrido un milagro. Intenté respirar hondo y sentí una extraña sensación de tener un tubo en la garganta, como cuando te despiertas con una extraña opresión. Y me di cuenta de que tenía un tubo para respirar, un tubo que me llevaba aire a los pulmones. Y de repente me di cuenta de que cuando mi corazón se detuvo, esas personas tuvieron que practicarme RCP. Tuvieron que ponerme tubos, tuvieron que hacer todo lo posible para que volviera, tuvieron que luchar por mi vida. Mi médico entró y se quedó un poco impactado. Dijo que era un milagro, que había estado clínicamente muerto, que el tiempo que pasé sin oxígeno debería haberme dejado en estado vegetativo, que no debería estar consciente, que no debería poder moverme. Pero allí estaba moviéndome, hablando con la voz ronca del tubo, entendiéndolo todo, recordándolo todo.
y el médico intentó explicarlo científicamente. Pero ambos sabíamos, yo y ese médico en ese momento, que había algo que la ciencia no podía explicar, que esto no eran estadísticas normales, que esto era realmente imposible. Entonces entró mi madre, y lloró igual que allí, con ese llanto repentino, de esos que no puedes contener aunque quieras. Se acercó a la cama, me tomó la mano con cuidado, como si temiera que no estuviera completa, que hubiera vuelto diferente, que algo hubiera cambiado en mí, Ann, y dijo, hijo mío, gracias por volver. Así, simple, sin dramatismo, sin expresiones exageradas, solo esa gratitud sincera, la que sale del fondo del corazón. Y en ese momento, recordé a mi abuela, y comprendí que mi madre también lo había sentido, de alguna manera, que había sentido su presencia allí. Me quedé en la UC, y unos días más, y cada día notaba cosas que no había notado antes. Por ejemplo, tenía un enfermero que venía a revisar las máquinas, y era bueno, aunque invisible. No era de los que dicen cosas bonitas. Simplemente entraba, hacía su trabajo a la perfección, y de repente bromeaba conmigo de una forma que me hacía reír incluso con dolor. Y ese tipo había salvado tantas vidas. ¿A cuántas personas había salvado? ¿A cuántas vidas había tocado? Y él nunca sabría la respuesta completa. Pero yo lo sabía. Lo veía. Salí de la UCE, y con una sensación muy extraña, como si hubiera regresado al mismo cuerpo, a la misma casa, a la misma vida. Pero al mismo tiempo, era una persona completamente diferente. Era como si alguien me hubiera abierto la cabeza, me hubiera mostrado cómo funcionaban las cosas, y la hubiera vuelto a cerrar. Y ahora tenía que vivir sabiendo cómo funcionaban las cosas. Sabía que la muerte existe, que no es el final, que hay gente esperándome allí, que cuando muera de verdad, cuando llegue el momento adecuado, volveré a ese lugar. Y que aquí, en esta vida, todo lo que hacemos importa en todo, en cada cosa. Pasó una semana desde que salí del hospital. Ya no podía hacer las cosas con normalidad. Intenté trabajar, me sentaba frente a la computadora, pero no podía concentrarme, porque lo que había visto seguía muy vivo en mi interior, como cuando ves una película de terror y pasas el día asustado. Pero, al contrario, era como llevar lo mejor que había visto en mi vida a un mundo que de repente parecía demasiado gris, demasiado muerto, demasiado descolorido. La gente a mi alrededor no entendía nada. Mi jefe pensaba que debería estar feliz de volver a trabajar con normalidad. Mis amigos querían volver a las bromas de siempre. Y lo intenté de verdad, pero fue como si alguien hubiera activado un interruptor dentro de mí, un interruptor que ya no se podía volver atrás. Ya no podía preocuparme por las pequeñas cosas, ¿sabes? Es como si discutiéramos tanto por cosas que no importan. Desperdiciamos energía discutiendo con gente que no vale la pena. Decimos cosas que no importan. Y ahí me di cuenta de que lo que importa es muy diferente, es mucho más simple, es mucho más importante. Empecé a tener insomnio, porque cuando cerraba los ojos para dormir, lo revivía todo, como una película. Y no era el tipo de trauma del que hablamos en un libro de psicología. No era como ver algo aterrador. Era más como revivir lo mejor que he sentido, la mejor experiencia de mi vida. Y entonces me despertaba en esa habitación oscura, sola, sabiendo que aquí era solo rutina, que todo era gris otra vez. Y era como nostalgia, como estar lejos de casa, pero sabiendo que sigue existiendo. Y la nostalgia es algo extraño, nostalgia de algo que no deberías haber dejado atrás. Fui al psicólogo porque mi madre pensó que tenía un trauma, y el psicólogo intentó categorizar lo que le había contado, como este síndrome, aquel trauma. Y lo entiendo. Su trabajo es ponerle nombre a las cosas, pero eso no era un nombre, no era un síndrome, fue una experiencia real. Era cierto que había sucedido. Y cuando el psicólogo empezó a hablar de alucinaciones causadas por la falta de oxígeno, dejé de contarle nada más porque me di cuenta de que, por mucho que le explicara, no tendría sentido para él. Al solo creemos en lo que hemos vivido. Entonces, empecé busqué a otras personas que hubieran tenido experiencias similares, y encontré a mucha gente. Es decir, hay más gente de la que crees que pasa por esto. Hay gente que casi muere en accidentes de coche, gente que casi muere en el parto, gente que casi se ahoga, y todos cuentan historias demasiado parecidas para ser mentira. A luz en paz, gente que te quiere, una sensación de estar en casa, reencuentros con los muertos. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo yo, que había un patrón en que era constante, que aunque los científicos dijeran que era la química del cerebro, había algo ahí que aún no podíamos explicar.
había algo demasiado real. También empecé a cambiar mi comportamiento. Por ejemplo, empecé a llamar más a mi familia. Empecé a visitar a mi papá más a menudo, a escuchar atentamente a mi mamá cuando decía algo, a no descargar mi ira laboral con gente inocente. Cosas sencillas. Cosas que parecen insignificantes, pero sí importan, porque había visto su impacto, había visto cómo todo lo que hacemos repercute en la vida de las personas. Y ahí comprendí que cada día es una oportunidad, y que no sabemos cuál es la última. Me senté con mi padre y le conté todo sobre mi abuela, sobre mi abuelo, a quien nunca conoció, sobre cómo la gente no desaparece al morir. Porque mi padre había llevado esa carga toda su vida, sobre cómo su padre había muerto demasiado joven, sobre cómo cargó con esa pérdida como si fuera un secreto que nadie podía entender. Y cuando le conté que mi abuelo estaba allí, sonriendo, viéndolo crecer, cuidándolo desde el otro lado, mi padre lloró de una manera que nunca antes le había visto. Fue puro, y dijo algo que recordaré el resto de mi vida. Dijo: siempre supe que estaba allí, siempre lo sentí, siempre supe que, en realidad, no se había ido. También se lo conté a mi hermano, y se mostró más escéptico. Dijo que fue una alucinación. Esa falta de oxígeno le produce efectos extraños al cerebro. Y, bueno, tiene parte de razón. Quizás no voy a discutir con nadie si fue real o una alucinación, porque para mí fue real, y su efecto es demasiado real. Y el cambio que me causó es demasiado real como para ignorarlo. Incluso si solo fuera un patrón de quema neuronal, no sabemos por qué esto solo ocurre con las experiencias cercanas a la muerte. ¿Sabes? ¿Por qué el cuerpo, al morir, genera esta experiencia específica? ¿Por qué siempre es similar? ¿Por qué la gente ve a sus seres queridos? Hay algo ahí que la ciencia no puede responder. También se lo conté a un sacerdote. Quería saber si lo que experimentaba tenía algo que ver con la religión. Si era Dios, si era el diablo, si era condenación o salvación, si era real o una alucinación. El sacerdote me escuchó con mucha calma. Dijo que, independientemente de si era una alucinación o una experiencia genuina, la transformación que se produjo en mí fue real, que estaba viviendo mejor, que era más amorosa, más presente, más paciente, y que esto era fruto del verdadero espíritu, sin importar el origen. Eso me ayudó mucho, porque me quitó la presión de tener que encajar en un patrón religioso específico. Me quitó la culpa. Intenté contárselo también a algunos compañeros en error. Madre mía, qué error. Después, la gente empezó a tratarme diferente, como si estuviera loco. O peor aún, como si fuera uno de esos tipos que descubre una religión y quiere convertir a todos, como si fuera un fanático. Entonces aprendí que no es algo que se le pueda decir a cualquiera, que hay gente que no está preparada, que a algunos les asusta demasiado la sola idea de la muerte, como para considerar que podría no ser el final. Y eso está bien, cada uno a su tiempo, cada uno a su verdad. Pero hay cosas que no puedes guardarte. Lo que has vivido quiere salir a la luz de alguna manera, porque es la verdad más importante que has conocido. Y entonces te preguntas, ¿qué hacer con ella? Si te la guardas, explotas. Si se lo cuentas a la gente, piensan que estás loco. Y entonces te quedas atrapado en ese punto medio, buscando a las personas adecuadas para contárselo, las personas con las que sientes que son sinceras, las personas que han pensado en la muerte, que han sufrido pérdidas, que han visto algo que la ciencia no puede explicar. Yo también empecé a rezar, algo que nunca antes había hecho. Por ejemplo, rezaba de niña porque mi madre me había enseñado, pero allí, en ese lugar, a esa figura de luz, recé de verdad. Abrí mi corazón y pedí algo a cambio. Me escucharon. Así que empecé a rezar todos los días, solo para dar gracias, para pedir guía, para pedir ayuda, para vivir como eso me había demostrado que era importante. Y la primera vez que lo hice, sentí que alguien me escuchaba, que no era solo viento, que había una presencia, que alguien escuchaba al otro lado. Después de un tiempo, empecé a tener dudas. En ese momento, estaba seguro de todo. Cuando estaba allí, todo era clarísimo, todo tenía sentido. Pero con el paso de los días, mi memoria se volvió más borrosa, como cuando despiertas de un sueño y al principio lo recuerdas todo con claridad, pero luego te tomas un café y de repente olvidas casi todo. Fue así. Así intenté recordar el rostro de la figura de luz. No pude. Intenté recordar cada palabra que mi abuela había dicho. Tampoco pude. Y entonces me asalta el pánico. ¿Y si lo imaginé? ¿Y si solo fue una alucinación? Entonces,
Empecé a cuestionarme si había sido real o solo una alucinación. La ciencia presentó argumentos con sentido. ¿Sabes? Había estudios que demostraban que cuando el cerebro está en hipoxia, genera patrones de actividad que pueden crear esa sensación de luz, paz, una sensación de flotar. Y yo conocía estos estudios y tenían sentido. Pero luego pensé, ¿y si la muerte es realmente así? ¿Y si este patrón neurológico que vemos es nuestra mente recibiendo la realidad desde el otro lado? Porque, en última instancia, todo lo que sabemos del mundo es recepción neurológica, ¿verdad? Todo lo que vemos, tocamos y sentimos es la interpretación del cerebro. Entonces, ¿cómo sabemos si es real o una alucinación? Empecé a investigar la conciencia sobre lo que realmente somos. ¿Somos solo cuerpo? ¿Solo un cerebro funcional? ¿O hay algo más? Y cuanto más investigaba, menos respuestas encontraba. Porque la verdad es que nadie lo sabe realmente. ¿Podemos tocar la conciencia? No podemos explicar por qué existe. No podemos. Hay personas muy inteligentes que estudian toda su vida solo para intentar comprender esto. Y al final del semestre, siguen sin saber la respuesta. Nadie la sabe, es demasiado misterioso. Pero entonces, llegué a una conclusión que lo cambió todo. No importa si fue real o una alucinación. Porque el efecto fue demasiado real. Regresé diferente en vivo, diferente. Me relaciono con la gente de otra manera, Ann. Y eso es bueno. Mejora la vida. También mejora a la gente que me rodea. Así que, aunque solo hubiera sido un patrón neuronal bonito, habría valido la pena. Porque no estamos aquí para recopilar respuestas correctas. Estamos aquí para vivir bien. Y eso es lo que aprendí. Empecé a tener esa especie de certeza. ¿Sabes? Que por mucho que quiera explicar, por mucho que investigue, hay cosas con las que simplemente no podemos jugar para entenderlas. Hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. Como cuando intentas explicarle el color a alguien ciego de nacimiento. Puedes describir todas las ondas de luz, pero no podrás hacerle entender que es realmente el azul. Es una experiencia en solo, quienes lo viven, lo saben. Así que dejé de intentar convencer a todo el mundo. Dejé de intentar encajarlo en la ciencia. Dejé de intentar encontrarle sentido lógico, porque hay cosas que son ciertas, incluso sin tener sentido lógico, porque algunas cosas son ciertas, aunque no tengan sentido. Algunas son pura experiencia, y no le negaré esa experiencia a nadie. Puedes darme 1000 argumentos científicos, pero no cambiará lo que sentí. No borrará el recuerdo, no borrará la transformación. No me quitará la paz que he tenido desde entonces, porque eso fue demasiado real. Quizás estaba en mi mente, bueno, pero fue real para mí, Ann. Y esa realidad realmente cambió mi vida. Mucho ha cambiado, cosas obvias y cosas que solo ves después de mucho tiempo. Como, obviamente, he desarrollado un miedo diferente a la muerte, porque antes tenía ese miedo abstracto, ¿sabes? Como el miedo a dejar de existir, al miedo a la nada, miedo a lo que encontraría al otro lado. Y luego, cuando ya has visto el otro lado, ese miedo simplemente desaparece, como ese miedo a ir a la universidad, que desaparece cuando ya estás allí y ves que no es nada especial. Así que esa ansiedad por mi propia muerte desapareció, y al mismo tiempo comenzó la preocupación por dejar a la gente bien cuando me vaya, por dejar a la gente feliz, por dejar una buena huella. Mi relación con mi cuerpo cambió por completo, porque antes lo trataba como una herramienta, ¿sabes? Cuerpo, necesitas funcionar para que yo pueda hacer cosas y ganar dinero, como una relación útil, en realidad. Pero luego, cuando casi mueres, te das cuenta de que es mucho más que una herramienta. Ese cuerpo es tu ancla aquí, es lo que te permite estar con la gente que amas, es lo que te permite experimentar cosas, es lo que te permite vivir. Así que empecé a cuidarme mejor, empecé a comer mejor, empecé a hacer ejercicio no porque no quisiera engordar, sino porque quería honrar ese cuerpo que había luchado por mantenerme viva. Mis amistades cambiaron por completo. Algunas amistades que creía profundas desaparecieron, porque descubrí que esas personas estaban ahí más por costumbre, por conveniencia, porque era fácil. Y otras amistades que había dejado marchitar volvieron a florecer, porque empecé a invertir en ellas, porque comprendí que la amistad es algo que hay que cuidar, que no debemos dejarla para después. Y también conocí gente nueva, personas que también habían experimentado la muerte, personas que habían vivido el duelo, personas que conocía sobre esta cuestión de la conciencia, la realidad, etc. Y allí nos reencontramos porque teníamos un lenguaje común. Mi trabajo ha cambiado por completo. En realidad,
No cambié de trabajo. Me quedé en el mismo lugar. Pero mi forma de ver las cosas ha cambiado por completo. Porque ahora veo a cada cliente como un ser humano. Antes era solo un número. Era como vender cualquier cosa para que ese tipo ganara una comisión. Para que el número creciera. Pero luego, cuando sabes que cada persona es eterna, que seguirá existiendo después de su muerte, la tratas de forma muy diferente. No quieres causarle incomodidad a nadie, quieres crear bienestar. Y curiosamente, empecé a vender Masan porque la gente siente autenticidad. Empecé a ver muerte por todas partes. No es una locura, pero empiezas a notarlo. Noticias de que alguien muere. Vivimos pensando, ¿y si nos pasa eso? Y entonces ves la muerte y es como si alguien gritara, oye, tenemos que vivir mejor. Y entonces sientes una urgencia, no una urgencia mala, ni ansiedad. Es una urgencia buena, el deseo de disfrutar la vida, de decirle a la persona que amas, que la amas, de hacer las cosas que siempre has querido hacer, de dejar de procrastinar, de dejar de fingir que tienes tiempo infinito. Y lo mejor es que esta urgencia me hizo estar más presente. Como cuando estás con alguien, realmente estás ahí, no estás en el teléfono, no piensas en nada más, estás ahí, y la gente lo siente. Y cuando alguien siente que realmente estás con él, la calidad del encuentro cambia por completo. Mi madre dijo una vez, te has convertido en una persona diferente después de todo eso. Y le pregunté si estaba bien. Y ella dijo, ¿es realmente bueno? Y esa fue una de las cosas más importantes que me ha dicho. La mayor angustia que siento ahora es la del olvido. Es decir, el recuerdo de lo que viví sigue ahí, pero se está desdibujando cada vez más, como una foto copiada muchas veces, y cada vez más borrosa. Al principio, recordaba cada detalle, ahora tengo que obligarme a recordar. Y hay días en que me da miedo pensar, ¿y si lo olvido por completo? ¿Y si dentro de 20 años es solo una historia que cuento pero ya no siento? Y eso me asusta, porque fue tan importante, fue tan transformador, y no quiero perderlo. Luego empecé a contárselo a otras personas, para consolidarlo, porque cuando cuentas una historia, recuerdas los detalles, la reconstruyes en tu mente, y parece que se graba más profundamente. Por eso, estoy aquí, contándosela. Por eso, hice este video, porque necesito mantenerla viva dentro de mí. Y necesito que otras personas la sepan. Necesito que tenga un significado más allá de mí misma, porque si se queda guardada dentro de mí, un día podría desaparecer, podría desvanecerse, podría convertirse en una historia que cuento, pero sin sentirla. Pero hay algo muy extraño. Cuando cuento la historia, cuando revivo esa experiencia al contarla, la siento de nuevo. Es una sensación atenuada, pero aún la siento. Esa paz regresa un poco. Esa sensación de bienestar regresa. Esa certeza de que hay algo más grande regresa. Y entonces parece que contar historias no se trata solo de fijarlas en la memoria. También se trata de mantener viva la transformación. Se trata de no dejar que se convierta en solo información, sino de mantenerla como una experiencia viva. He oído que algunas personas casi mueren, y luego la experiencia se desvanece. Es como si el cerebro lo borrara todo, y entonces te quedas con esa vaga sensación, como si pasara algo importante, pero no lo recuerdo bien. Y me temo que eso también podría pasarme, porque entonces lo habría tenido todo, y lo habría perdido todo. Sería peor que no haberlo tenido nunca, ¿sabes? Sería como tener la llave de la puerta más importante del mundo, y que alguien te la quitara. Sería perder algo que tengo derecho a tener. Por eso contar esta historia se ha vuelto tan importante. Por eso estar aquí grabando, hablando, dejando constancia, marca una gran diferencia. Porque ahí lo estoy documentando. Ahí lo dejo para que, cuando lo olvide, pueda recordarlo. Ahí lo dejo para que otras personas sepan que la muerte no es el final. Que hay algo después, que cuando morimos, no es que desaparezcamos. Es como dormir y despertar en un lugar mejor. Es como volver a casa después de un largo día. Y es curioso porque lo que más me asustaba antes, que era la muerte, se ha convertido en lo que más me tranquiliza ahora. Porque si hay algo después, entonces no tengo por qué tenerle tanto miedo a este lugar. Si hay algo después, entonces podemos vivir mejor aquí. Porque no es el único lugar. Porque si nos portamos bien, si amamos bien, si vivimos bien, allí también estaremos bien. Las personas que amamos nos estarán esperando, como un hogar que siempre te espera, siempre. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia te impactó, como si sintieras algo, pensaste en la muerte y te asustaste,
o perdiste a alguien y sentiste esperanza, o estás de duelo y buscas un significado, y sea cual sea el motivo, quiero decirte algo: a lo que sientes es válido, es real, y no estás solo en esto, porque la muerte asusta a todos, porque la pérdida duele a todos, y porque todos compartimos este miedo y este amor. Toda persona que ha existido ha tenido miedo a morir. Toda persona que ha amado ha sentido el dolor de la pérdida. No voy a venir aquí a decirte que tienes que creer lo que vi. No voy a venir aquí a decir que mi experiencia prueba nada, porque tú no lo viviste, Josian. Y hay cosas que solo quienes las han vivido pueden entender. Así que solo te voy a pedir una cosa. Reflexiona. Reflexiona que la muerte puede no ser el final. Reflexiona que puede haber algo después. Reflexiona que las personas que amas pueden estar bien. Reflexiona que las volverás a ver. Y deja que esta reflexión te transforme. Deja que te ayude a vivir mejor, porque, lo creas o no, si vives como si fuera cierto, tu vida mejorará enormemente. Cuidarás mejor de los demás. Estarás más presente. Te sentirás menos ansioso por perder la vida y más concentrado en vivir la vida que tienes. Y eso es suficiente. Eso ya lo cambia todo, Anne, porque la mayoría de nosotros no vivimos. La mayoría simplemente sobrevivimos. Y estoy aquí para decir que es posible vivir de verdad, que puedes estar aquí, en esta vida, y ya vivir increíblemente bien. Mi abuela me mostró algo desde el otro lado. Esa figura de luz me mostró el impacto de mis acciones. Mi abuelo me sonrió, y todo esto me transformó. Pero no necesitas estar a punto de morir para vivir bien. Puedes decidir ahora, puedes decidir que tu vida importará, que amarás a la gente, que estarás presente, que tratarás bien a la gente, no por obligación, sino porque sabes que importa, porque todo lo que hacemos repercute en toda la red. Cada cosa que hagas viajará a la eternidad. Hay una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué diferencia habría si vivieras como si tu tiempo aquí fuera valioso? Y es cierto, ¿qué diferencia habría? Porque solo imaginarlo ya cambia las cosas, ¿no? Te hace pensar de otra manera. Te hace querer decirle a alguien que amas que lo amas. Te hace querer perdonar. Te hace querer volver a intentarlo. Te hace querer vivir la vida al máximo. Y todo esto porque consideraste que podría ser cierto. Así que los dejo con esta certeza que tengo ahora. A la muerte existe, pero no es el fin. Y esta certeza me permite vivir sin miedo. Vivir con propósito, vivir con amor. Vivir con autenticidad. Y espero que, incluso, sin haber estado a punto de morir, ustedes también puedan alcanzar esta certeza, porque la vida es demasiado corta para desperdiciarla con miedo, y es demasiado larga para desperdiciarla sin amor. Aprovecha al máximo tu tiempo, ama a tu gente. Vive como si cada día fuera el último, porque podría serlo. Si esto te hizo pensar, no lo ignores. Comenta y comparte con quien lo necesite, y sigue el canal para escuchar historias reales.